Bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones Alfa. Este es un espacio para hablar de lo que pocas veces se dice en voz alta, de los quiebres que nos obligan a parar, a cuestionarnos y a volver a preguntarnos quiénes somos realmente. Aquí no buscamos respuestas rápidas ni fórmulas de éxito. Buscamos conversaciones que abran preguntas, que incomoden un poco y que acompañen. La conversación de hoy toca un tema que atraviesa a muchas personas, especialmente a quienes han migrado, cambiado de rumbo o atravesado crisis profundas. Yo me encuentro en las tres, no sé tú. ¿Quién soy cuando ya no soy lo que hacía? Hoy me acompaña José Andrés González Corazpe, mejor conocido como Doctor José en las redes sociales. Él es médico especialista, conferencista y autor del libro Ser médico en Alemania y además coautor de Master in Legacy junto a Ismael Cala, donde reflexiona profundamente sobre la identidad y el ser. Desde Alemania, José combina medicina, inteligencia emocional con su toque muy personal de humor para acompañar a personas y profesionales a transformar crisis en claridad y propósito. Pero más allá de los títulos, lo que hace realmente potente esta conversación es que José no habla desde la teoría. Habla desde la experiencia de emigrar, de soltar identidades profesionales, de atravesar silencios internos y reconstruirse desde un lugar más esencial. Esta no es una conversación solo para médicos, no es una conversación solo para migrantes, es una conversación para cualquiera que alguna vez se haya sentido desorientado cuando lo que antes lo definía deja de hacerlo. José, me encanta tenerte aquí. Cuando migramos o cuando la vida nos mueve el piso, no solo cambiamos de país o de contexto, muchas veces perdemos los roles que nos daban estructura, valor y sentido. Y ahí empieza una reconstrucción que no siempre es visible porque se vive realmente desde adentro. Quisiera saber qué pasó dentro de ti cuando dejaste de ser lo que hacías y tuviste que reencontrarte un poco sin títulos, sin funciones y como volver a reconocer a José. Cuéntame un poco de esa historia. Mira, Clemencia, yo creo que eso sucedió sin darme cuenta o sucedió producto de no darme cuenta, que fue peor. El no saber, el no entender que pasamos por todo este proceso, donde realmente nuestros roles, los roles que teníamos, íbamos a roles como esas etiquetas sociales, esas posiciones sociales. O sea, cuando estamos en tu país, o sea, cuando estás en tu país, tú tienes una etiqueta social de ser la hija de alguien, tienes la etiqueta familiar de ser la que ayuda a la mamá en esto, la que hace la compra. O sea, nos ponen como ciertas etiquetas y profesionalmente eres pues la enfermera, la médica, eres esa persona que está etiquetada. Entonces, cuando tú migras, te colocan una nueva etiqueta que yo no sabía que tenías, que te la van a colocar para toda la vida, que es la etiqueta de inmigrante. Y esa etiqueta va sobre todas las etiquetas que ya tenías. Esta es como la mejor. ¿Sabes? En esas cosas como cuando tienes un producto que le colocan otra arriba como con un nuevo precio o como una nueva oferta. Tu nueva oferta se convierte en inmigrante. O sea, siempre va a ir ese descuento allí de lo que Sí. sea. Y descuento es la palabra ideal para usarlo porque es como descontarte mentalmente y además, aparte, descontante para muchas personas de ese sitio que te recibe, te descuentan como la calidad de eso que tú tenías. Y como hay instituciones que validan que tú eres médica, enfermera, pero también hay situaciones sociales que siguen validando que tú eres hija, hermana, la que hacía el mercado, y ya tú no haces el mercado, ya tú no vas a trabajar como enfermera, ya tú no vas, entonces todas estas etiquetas que siguen como pegadas en algún sitio pasan a ser como olvidadas, porque una función es una función mientras tú desarrolles esa función. Y allí era lo que yo no sabía, que esas etiquetas, a pesar de que no las usas o no las ejercitas, ¿por qué? Porque estás buscando el canal para volverlo a hacer, porque las condiciones han cambiado, eso no deja de ser tú, ser quien fue, ser tu pasado, ser tu persona, porque en todas esas etiquetas hay un factor común, que es dónde están pegadas esas etiquetas, y es en lo que eres tú.
y esa persona va de un país a otro, de un sitio a otro. Entonces, ¿qué pasó? En mi caso fue que yo no me di cuenta de eso, yo no me daba cuenta que el factor común seguía siendo yo, que no era lo que tenía, sino lo que soy. Que yo sé que a muchos les va a resonar y por eso lo voy a repetir. No es lo que tengas, no es lo que tenías, es lo que eres. Y eso que eres siempre ha sido. Hermoso. El saber eso, Clemencia, el encontrarlo me pasó después que yo sentía como que me había perdido y yo no sabía quién era. Por eso hoy me canso de repetir. Recuerda, tú estás simplemente en un proceso temporal, un proceso de aprender un idioma, un proceso de recolectar todos los documentos que necesitas para ser aprobado nuevamente, un proceso de reinventarte, de adaptarte, todo eso, pero es un proceso, no dejas de ser tú, estás simplemente adaptando cosas. Me encanta tu visión, José, porque para llegar ahí, ah, toca trabajar, trabajar en ello. Pero es muy interesante cuando nos abrimos a escuchar a otras personas que ya han transitado ese camino, porque no es fácil llegar a esa forma de ver la migración, el cambio, ese proceso de transformación. Pero a veces el escuchar a otra persona que ya lo ha transitado nos llena de esperanza y eso me parece muy bonito. Lo que mencionabas de esa etiqueta como una etiqueta de descuento que vamos a como tener al lado de cualquier otra etiqueta que tengamos, porque es que ni siquiera es que la va a cubrir, es que vamos a tener ahí todas nuestras etiquetas y al ladito la de descuento. Qué interesante es el poder de, de esa imagen, porque representa mucho, representa realmente lo que se siente en todo caso. Y qué bonito, justamente hoy escuchaba un reel tuyo en el que hablabas exactamente de eso, que temporalmente, de ese proceso, de esa primera Navidad, de ese primer momento lejos, y ciertamente en ese momento pareciera que no es posible construir una vida con propósito, construir una vida rica y que nos llene, y muchas veces algunos deciden simplemente tirar la toalla, o quizás no lo deciden. Mm. Simplemente sienten que no hay otro camino sino tirar la toalla, porque todo parece muy duro, todo parece muy difícil. Y creo que vivimos experiencias, lo que pasa afuera nos impacta, nos toca, pero también están pasando muchas cosas dentro de nosotros. Y dentro de ese proceso, ¿qué señales te dio tu cuerpo de que todo esto que estaba pasando era más que un cambio más, que era algo realmente profundo que venía a revolucionar tu vida? Oye, sí, esta pregunta es muy buena. Esta pregunta es muy buena. Yo hoy lo puedo explicar de una manera mucho más clara y hoy yo lo puedo como entender, porque en ese momento cuando lo vives, no. En ese momento cuando lo Totalmente. vives, que de hecho, te voy a comentar con respecto a lo que decías, hoy comentaba con una de las coautoras del libro de Mastering Legacy, que estábamos hablando de eso, ella me comentaba uno de los reels que vio y decía que bueno lo que estoy haciendo, porque de esa manera mucha gente como no va a pasar como por lo mismo. Y yo mismo, que llevo tiempo haciendo todo esto, le dije, yo sabes que he empezado a dudar de si realmente lo que yo genero con esta información o lo que generamos con responder este tipo de preguntas es que evitar que la persona pase como por lo mismo. Yo sí siento que debemos pasar por ese proceso donde tu cuerpo, tu mente, todo se siente como desorientado, que te obliga a verte, a mirarte, a observarte, porque es lo que va a hacer y va a formar esta nueva versión tuya o esta nueva exposición de algo que ya tú eras de alguna manera. Entonces, más bien la información siento que ayuda a entender de que no eres el único. Exacto. O sea, no te va a quitar de que va a ser duro. Yo te voy a decir, oye, tiene cierto grado de dificultad y lo que pudo haber sido muy difícil para mí no lo va a ser para ti o no lo fue quizás para ti. Pero hay cosas que van a tener un grado de dificultad, de incomodidad, va a haber mucha incomodidad.
Y en eso es lo que me pasaba en mi cuerpo. Había mucha incomodidad y resistencia después que yo intenté ser alguien más. Yo uso mucho el ser y el verbo, de hecho. Mi primer libro se llama Ser médico en Alemania, porque ser me parece una palabra como muy importante. Acá con Ismael escribo sobre el ser, quién eres. O sea, siempre es como el ser, porque una vez que tú eres y sabes quién eres, hacer y tener es una tontería. Es un O sea, son como complemento, pasos. sí. Y yo sentía que esa intención, algo que nos ocurre a todos, que es cuando llegamos a un sitio, viene de ese dicho de haz lo que todos hacen, como que de esa manera vas a como que sobrevivir y vas a estar bien, es parte de la integración, pero no te pierdas completamente. Esa parte yo no la sabía. Es como que sí, haz lo que hacen, cómo lo hacen, aprende estas cosas, revísalas, pero no quiere decir que la manera en que tú lo hacías, todo, absolutamente todo, lo que eras tú o lo que habías formado, estaba mal. Y eso es lo que me pasaba. Yo pensaba que para poder ser aceptado en la sociedad alemana, para poder ser alemán como debía ser, debía dejar de ser yo. O sea, debía crear una nueva como personalidad. Una nueva Y identidad. ay, Clemencia, déjame decirte. Y yo lo hice porque es que es esa cosa de, yo no sé si es disciplina, si es terquedad, si es una cosa de tratar de ser como perfecto en lo que hago, pero yo me fui extremista. O sea, yo corté absolutamente todo. Yo corté, o sea, gustos venezolanos, o sea, yo pasé como, no sé, años sin comer una arepa y no solo no sin comerla, sino no es algo que necesito, no es algo que me gusta, no es algo parte de mí. O sea, una cosa así. O la música, no se escucha música latina. Yo pasé años sin escuchar música latina, sin ir a una fiesta latina, sin bailar aunque yo quisiera bailar. O sea, Ya. era no, tú no necesitas bailar. Es así, aquí no bailamos, aquí vamos a una celebración y nos sentamos a una mesa. Que nada de eso está mal o está bien. Lo que estaba mal era negar a quién era yo y seguir buscando como esa aprobación externa de que somos lo que la gente acepta, ve y entiende y debe ser. Entonces eso genera un ruido interno, Clemencia. Y ruido interno no me voy a que nada más sea espiritual, no me voy a que sea, "Oh, no. Ruido interno es esa sensación de que esos sentidos internos que todos tenemos, autoconocimiento, percepción, empiezan a sentir algo que no está bien, algo Incoherencia, que por supuesto. algo está pasando. O sea, mira, actuar por un tiempo hoy es posible, pero los mismos actores que pasan haciendo un mismo rol por mucho tiempo dicen que tienen que parar, porque empiezan como a confundirse de quiénes son, aunque el rol pueda ser parecido a lo que tú eres. Imagínate hacerlo todos los santos días y las noches y mentirte. Pues eso. Eso es lo que yo sentía. Sentía muchísimo ruido de desconexión entre lo que estaba mostrando y lo que yo realmente era. Y eso te genera dos cosas. Nosotros actuamos por amor y por miedo. Clemencia, esos son Totalmente. nuestros sentimientos básicos como ser humanos. Eso no es, eso es psicología, eso es biología. O sea, funcionamos en amor y miedo. Y funcionamos con defensa y aceptación. Y esta aceptación es defensa, no perteneces a mi tribu, eres peligroso, o sea, es un animal, es todo lo que nos pasaba en biología, nos activamos. Y Claro. la segunda parte es, pues, te acepto dentro de mi tribu, perteneces aquí, estás aquí, todo lo demás. Cuando vivimos con ese ruido y esa desconexión entre lo que somos y lo que no somos, el mundo se va a dar cuenta. Entonces actuamos desde el miedo de que no se den cuenta. Y eso es horrible. Que no se den cuenta que me gusta bailar, que no se den cuenta que a mí sí me gusta reírme, que no se den cuenta que a mí sí me da felicidad esto, que no se den cuenta de quién soy, porque entonces se me cae como el teatro. Y si se te cae el teatro, entras de ser aceptado a rechazado completamente. Entonces vives como en una situación de siempre de defensa. Sí, y en esa dualidad del si soy esto, no me aceptan, si soy esto, bueno, ¿será que me aceptan? Porque también en ese proceso de irnos adentrando a una nueva cultura,
está como ese sentirse fuera de lugar, aunque, ¿sabes? Fake it till you make it. Tú tratas de dar tu cara más estoica, yo estoy aquí, puedo con todo, aunque por dentro te estés cayendo y no sepas ni quién eres, ni, mm, ni cómo integrar estas dos identidades. Y es bien interesante porque ciertamente eso el cuerpo lo va resintiendo. Hay síntomas que empiezan a aparecer y comienza a vivirse esa ansiedad en soledad y en lo profundo, porque tratamos de construir algo perfecto, en una imagen desde afuera, pero por dentro estamos llenos de confusión. Y te escuchaba y evidentemente me identifico mucho también como migrante porque una de las cosas que yo hice fue, no quiero tener amigos, amigas venezolanos. Yo me integro 100% a la cultura. Y como mi esposo es belga, pues bueno, digamos que ya tenía como esa integración allí directa. Y después, hasta que con el tiempo me fui diciendo, pero esta soy yo. Y las personas alrededor de mí me hicieron darme cuenta que, pero es que eso es parte de ti, es parte de lo que nos gusta de ti incluso. Entonces, es bien interesante cómo nosotros en nuestra mente, esa mente que me gusta llamarla como ese narrador constante que está ahí echándonos cuentos, nos arma toda una película y nos pone en modo defensa, como tú bien lo decías, ante ataques que no están ahí. Y vivimos en esa circunstancia constante de sentir que tenemos un león que nos está respirando aquí, porque estamos en ese modo defensa 100%. Y me encanta porque lo que decías al principio, de que no sabías si hablar de esto, de estas partes de la historia o no, yo lo que sí siento es que esto genera esperanza. Y creo que dentro de ese proceso es algo muy importante. Necesitamos ver esa luz, necesitamos entender que no estamos solos, como tú bien lo decías, y que hay una esperanza. Si otras personas lo han logrado, bueno, yo no sé qué fue lo que hicieron y yo no sé cuál es el camino, pero debe existir un camino, vamos a buscarlo porque debe estar ahí en alguna parte. Entonces, gracias, te agradezco de parte de todos los migrantes porque generes este tipo de conversaciones y hables al respecto porque sí me resulta muy útil, me resulta 100% útil. José, después de que te desmontas, te reconstruyes, y con esa palabra hermosa que mantienes allí como bandera, ese verbo ser, ¿qué entiendes hoy por ser tú? ¿Cómo se redefine la identidad cuando ya no depende de lo que produces, sino de cómo te habitas y de quién eres? Pues mira, esto de ser, de saber quién eres, comienza tal cual como lo dices, desde el momento en que empiezas a hacer el camino hacia adentro y dejas de enfocarte en lo externo. Y vuelvo al mismo punto. No estoy hablando nada más desde la espiritualidad. Estoy hablando de conocer lo que te gusta, lo que no te gusta, escuchar cómo responde tu cuerpo frente a acciones que haces, a decisiones que tomas, porque eso es ciencia. O sea, cómo responde nuestro cuerpo a acciones. Entonces, prestar atención a eso y no prestar atención a cómo responde el mundo a mis acciones. O sea, dejarte un tiempito a empezar a ver cómo responde mi cuerpo a mis acciones, qué coherencia hay entre lo que yo digo y lo que yo siento. Yo me siento feliz de acompañarte hoy en este día. Eso debe generar una resonancia dentro de ti de que no genera ni angustia ni miedo a que se descubra que no es verdad, porque eso se nota. O sea, Totalmente. el fake it until you make it, hay momentos que es necesario. Es necesario y te voy a decir cómo lo hago yo. Yo más que fake it, yo pongo como ciertos horarios. O sea, yo me pongo tiempo. Ojo, esto lo digo como consejo muy personal. Si yo me siento mal por algo que sucedió, algo que hice como todos, y me juzgo y todo lo demás,
yo me pongo cierto tiempo. O sea, cuando yo veo que ya han pasado 2 horas y sigo como todavía con el sentimiento, porque somos nosotros, por cierto. O sea, el pensamiento dura 60 segundos, 90 segundos máximo. La respuesta física va a durar eso, de algo que ocurra. Pero que dure más, eres tú prolongándolo. Totalmente. Siempre. Siempre. O sea, no hay manera. O sea, no es que el miedo sigue, no. Mientras que el estímulo está ahí, pero el estímulo se fue, eres tú el que genera el miedo. O sea, tú pensando en lo que te generó, en las consecuencias, en todo eso. Entonces, por eso, como yo sé que esa parte depende de mí, o sea, no nada más, sino depende de cómo yo pienso, pues ya después de 2 horas que veo, ok, vamos a ver cómo solucionamos esto, cómo paramos esto. Lo mismo, es algo que me genera mucha tristeza o que, oye, fallé en algo, hice un examen y salió mal, hice algo y salió mal. Perfecto. ¿Cuánto tiempo yo me voy a dar también con ese sentimiento? Porque mientras yo más extienda el sentimiento, y ojo, esto lo estoy haciendo de manera muy consciente. No hay, no, pero es que no estás pensando en persona. No, 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 yo estoy pensando, no, que estás muy deprimido y todo lo demás. Sí, busca ayuda por eso, pero busca ayuda. Debe ocurrir, porque si no vas el sentimiento se va a mantener y la acción, lo que pasó, que fallaste en el examen, que hiciste algo mal, eso no va a cambiar, ni vas a cambiar tu futuro tampoco. O sea, ni uno ni otro. O sea, te mantienes en el mismo sentimiento de, pues, de victimizar la situación, del fallo, de todo lo demás. Entonces, fake it sí por un tiempo, pero también como con acciones. O sea, no Claro. puedes pasar toda la vida fake it. O sea, sí trata de hacer algo para que eso sea de verdad, porque se siente, se nota. Y el pago es muy alto. O sea, tu cuerpo empieza a generar síntomas físicos de que algo no está bien. O sea, de algo no está bien. ¿Qué cosas? Mira, qué cosas suelen pasar muchísimo. Uno, lo del no dormir. El no dormir pasa por muchísimas enfermedades y muchísimos problemas. Pero el no dormir viene también como de la calma de que estás haciendo lo que quieres hacer, estás con la persona que quieres estar, te vas a despertar para hacer lo que quieres hacer. Entonces, ¿qué pasa? Hay un despertar de angustia de qué voy a hacer, tengo que hacer eso, tengo que ir a ver a esta persona, tengo que ir a este sitio de que no quieres irte a dormir porque no generas nunca calma. Claro. No hay calma, sino como un estado de vamos a buscar como una solución a esto. O sea, tu cuerpo te está diciendo, no te vayas a dormir, que esto no Tiempo está bien, improductivo, o sea, no no necesitas. está bien, no está bien lo que estás haciendo, te vas a despertar de la misma manera, entonces no piensa en qué vamos a hacer. Entonces, como no piensas en qué vamos a hacer, pues no sigues durmiendo. Totalmente. Eh, Pasa un poquito eso, pero definitivamente el actuar por un periodo de tiempo corto te va a ayudar a sobrevivir una situación, pero el prolongarlo, el costo es muy grande. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y el tema del sueño, que me resuena muchísimo, porque como lo sabes, uno de los síntomas del burnout es la alteración del sueño. Yo viví eso durante muchos meses y lo veo ahora con mis clientes y es increíble cómo nuestra mente, siempre lo digo, nuestra mente es una mente y está allí echándonos cuentos todo el tiempo, pero lo que dices es oro puro, porque ¿qué diferencia hay cuando yo entiendo y me responsabilizo de que, ok, están pasando cosas allí, pero ya es mi decisión también si yo me quedo amarrada a ese pensamiento y pues generando esa emoción y me quedo en ese sitio donde no quiero estar, en ese sitio físico y mental donde no quiero estar? Esto a veces cuesta entenderlo. Am, Me pasa muchísimo con mis clientes porque les cuesta muchísimo entender el hecho, eso, tomar esa responsabilidad. Pero cuando tomas esa responsabilidad, cuando entiendes, porque al mismo tiempo te da poder sobre tu situación. Al principio da un poquito de rabiecita entender que, bueno, quizás todo esto que estoy pasando me lo hubiese podido ahorrar si hubiese entendido esto antes. Pero ya una vez que lo entiendes, dices, bueno, tengo herramientas, puedo hacer algo. Esto que me está pasando también es mi responsabilidad y puedo hacer algo al respecto. Me encanta tu forma de ver ese fake it, de una forma temporal.
porque ciertamente a veces funciona y yo creo que a nosotros, a los migrantes nos pasa mucho que cuando llegas tu primer trabajo, tú estás allí con esa posición de yo puedo con todo, yo sé todo, pero por dentro estás temblando literalmente. Pero esa seguridad que se ve desde afuera, bueno, va construyendo pasito a pasito esa real que viene desde adentro. Y hablas, resueno estos elementos porque me parece que esa coherencia interna, que como dices, esa coherencia entre lo que está dentro y lo que realmente hacemos y reflejamos, es lo que nos da paz. Si, como tú lo decías, yo te estoy diciendo algo, pero eso aquí adentro está resonando rarito, en algún momento se te van a ver las costuras, en algún momento eso va a mostrar la verdadera cara. Y vivir de una forma incongruente pesa. Y tarde o temprano pasa factura, y pasa factura física, que es lo que a veces olvidamos. Y como a mí me gusta tanto hablar del cuerpo como vehículo, del cuerpo como ese que nos da señales y que se nos olvida y que no los escuchamos y que hacemos de cuenta que esas señales vienen de todo menos de lo que realmente está pasando en nuestra mente en ese momento o ya lleva quebrándose desde hace tiempo. Quisiera saber en todo este proceso, migración, cambio, transformación, soy, no soy, era, y ahora qué, ¿qué te enseñó tu cuerpo sobre ti? que el primero que debe escucharlo soy yo. Uf. Que en el momento en que la gente que te quiere y tiene cerca lo escucha, ya te ha pasado factura y está haciendo, es que cuando la gente que está a tu alrededor lo escucha es porque ya gritas, ya no hablas, ya no lo puedes ni siquiera contener más. Mira, volviendo a lo del ejemplo del sueño, qué cosa yo siento que era el ejemplo de tantos que podía usar y tiene que ver algo allí. Pensando en lo del sueño, es cuando tenemos burnout o cuando queremos como evitar algo, durante la noche, que está biológicamente diseñado para descansar, para dormir, no queremos dormir. Nuestra mente y nuestro cuerpo es en el momento en el cual se encuentran solos. Por una parte, no te quieres quedar contigo porque te toca pensar. Y el tratar de evitarte, eso no genera calma y no logras quedarte dormido. Y segundo, y esto es bien importante, tu cuerpo que es tan inteligente, pero tu mente que aún lo domina mucho más, sabe que si tú no descansas, tú el siguiente día vas a estar muy agotado. Entonces ahí vas a tener una razón para no hacer, para no pensar, porque estás sumamente agotado, tu mente lo sabe. Si tú estás agotado durante el día, no vas a ser productivo. Entonces no vas a pensar para cambiar esta situación y vas a permanecer en el mismo sitio donde estás. Y segundo, el estar cansado y no ser productivo da una razón para estar como estás. Es un Te da círculo una vicioso. excusa, es una excusa, te da una excusa, oye, yo no estoy durmiendo, no puedo ser productivo. No estoy descansando, no puedo pensar, no puedo cambiar, no puedo generar un plan, no puedo tomar una decisión porque estoy sumamente cansado. Entonces, este mismo cuerpo y esta misma mente hace que consigas la excusa perfecta de alguna manera para sentirte como te sientes. Pero esto, durante un periodo de tiempo prolongado, lo que genera es ese grito que la gente se da cuenta de lo que está pasando. O sea, se da cuenta de que hay no está conectado ni alineado lo que eres, las acciones que tienes, a cómo te ves, a cómo hablas, a cómo te sientas, a cómo te mueves. Y yo no voy al resto del mundo, yo voy a mí mismo, a ti como persona.
todos aquí, y eso lo vamos a hacer, vamos a hacer un ejercicio. Todos aquí, si tú piensas y te imaginas el momento en donde te sientes como con mayor paz y calma, sea cual sea, te vas a ese momento que puede ser con una persona, puede ser haciendo una acción, puede ser haciendo... Tú sientes que en tu cuerpo como que no hay una respuesta de tensión de alguna manera. No sientes en ningún momento otro pensamiento más que cosas positivas, de felicidad, que se cruzan con esta calma. Cuando tú no tienes ese sentimiento dentro de ti, pero estás hablando de que sientes mucha calma y sientes mucha paz, como no hay coherencia, se nota. Se nota que tu cuerpo genera mucho más tensión y tu cuerpo te empieza a decir, pero si estás mintiendo, si me estás contando una historia que no es. Entonces trata de, ok, entonces funcionamos así, tenemos que como que mentir todo el tiempo, empieza como a estructurar mucho más. Entonces empieza como un círculo allí vicioso, que yo uso un ejemplo que a mí me encanta para esto. Es, empiezas actuar en una situación como si alguien tiene una foto tuya desnudo o un video. Esta persona tiene como la verdad o cómo tú te muestras realmente, ¿ok? Entonces, como tú no quieres, y esta persona eres tú mismo, o sea, como tú no Exacto. quieres mostrarte así, tú quieres mantener la otra imagen, tú haces todo lo que sea posible. Tú pagas lo que tengas que pagar en paz, en interés, en tiempo, en mentir, para no mostrar esa bendita versión tuya. Porque sientes que en el momento en que lo hagas, pues se van a decepcionar de ti. Se cayó Van todo. a, sí, van a ver esa persona que es. Pero en el momento, Clemencia, y ese es el tricky, y eso es lo que me preguntabas, ¿cómo logras como eso? En el momento en que tú empiezas a sentir que si esa foto aparece, no hay nada, no te causa como incomodidad, donde tú empiezas a entender de que si hay modelos profesionales y actores que lo hacen y les pagan por ello, ¿ok? Lo que tienes que hacer es lo que ellos hacen. Es entrenar tu cuerpo, entrenar como entrenas tu mente, pues entrenar tu cuerpo, ir al gimnasio, ir a los masajes, todo eso. Y a lo que me refiero con esto es, pues, conocerte mucho más, buscar qué es lo positivo tuyo, cuáles aspectos tú quieres como resaltar. O sea, ese es como tu entrenamiento, tu gimnasio, tus masajes, tu cremita, lo que sea para la piel para que se vea la mejor, lo mejor posible. Y en vez de evitar de que esto ocurra, más bien tú te preparas para que te paguen por mostrarte desnudo y caminar por esa pasarela. Y eso toma muchísimo tiempo, porque hasta ellos mismos van a ver pasarelas que les va a costar mucho más, va a haber momentos que te va a costar menos, pero cada vez te sientes como más libre. Y yo estoy en ese proceso, estoy en ese proceso de aprendizaje, que creo que todos vamos a estar. Empezar a aprender a que no existe ese control en alguien más y no existe ese control en lo externo, sino que el control lo tienes tú. Ay, no, pero es que te vieron que estabas en un lugar y no estabas como tan feliz. Pues sí, puede ser. O sea, es parte de, pues Claro, por posiblemente tenía supuesto. mucho calor. A mí el calor me pone muy mal y me hace sentir mal. O sea, o quizás no había comido en varias horas. O será que era como mucho ruido. No, yo no siento ninguna incomodidad. Si me dices, no, pero es que entonces no hay como, tú hace muchos años hiciste tal cosa y no hiciste aquello. Pues sí, esa persona lo hizo y aceptarlo. Sí, muy posiblemente, pero los recursos que yo tenía en aquel momento no son los que tengo hoy. Sería terrible si yo lo hago hoy. Y si lo hago hoy, pues entonces pues será como un aprendizaje, será que no lo había aprendido bien, pero es como una sensación que yo lo único que te puedo decir, si yo ahora me siento así y siento que estoy nada más aprendiendo el comienzo de esto, no me quiero imaginar cómo voy a sentir en unos años, que es como mucha más libertad de ser, de que no hay nada malo en eso, mientras que no le estés haciendo nada malo a nadie. Qué hermoso cómo cambia la vida. Ah, Cuando digo esto, siempre recalco que
vamos a quitarle el sentido mágico, espiritual a esa frase de cuando tú cambias, todo cambia. Porque tiene todo su sentido. Cuando tú cambias para ti, tu realidad, lo que ves y cómo ves las cosas, cómo reaccionas ante el contexto, ante lo que te sucede, cambia. Y viene de cambiar tú. Qué increíble es entender que tenemos ese poder sobre nuestra vida, que no podemos controlar a otros seres humanos, pero es que cuando dejamos de querer controlarlos, lo que ganamos es paz, lo que ganamos es libertad, como tú lo decías. Y me parece hermoso cómo lo resumes, porque es así, es un viaje, ese mirar al interior es un viaje y justamente lo hablaba hace poco con una amiga. Es increíble, pero una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. O sea, ya ahí comenzaste un camino y vas a seguir ahí de por vida. Ciertamente, con mi amiga comentaba que a veces tú dices, esta gente que vive por la vida sin pensar, sin dar esa miradita al interior, a veces pareciera que van por la vida más tranquilos. Y nosotros como que decidimos quizás el camino que a veces se siente como más duro. Pero a la final se siente tan gratificante ver cómo vas evolucionando, ver lo que vas construyendo o cómo te vas construyendo como ser humano, cómo vas entendiendo el mundo de una forma distinta, cómo vas viendo a los otros desde una empatía distinta, cómo te conectas con la compasión no solamente hacia los otros, sino hacia ti mismo. Y eso va creando una realidad muy distinta. Por eso mismo, no porque mágicamente le diste una varita mágica y cambiaste a todo el mundo a tu alrededor, sino porque la forma en la que tú decides ver el mundo cambia. Y eso me parece increíble. Yo trabajo con personas muy estructuradas, managers, realmente en estructuras gerenciales bastante cuadradas. Y como que llegar con este discurso, yo he tenido que aprender a edulcorar en función del contexto, porque cuando tú les llegas con este tipo de contenidos, así como que, ¿de qué me estás hablando? Tú me estás hablando aquí de cosas espirituales, magia, etcétera. Y toca como aterrizarlo, ¿no? Entonces, para mí ha sido un trabajo también, porque trabajar con hombres no es lo mismo que trabajar con mujeres y trabajar con personas que están más como que en la estructura y en lo cuadrado y en el cerebro racional es un poco complejo. Cuando les quieres hablar de pensamientos, de la mente que te habla y de que tienes el poder de conectar con el presente, el ahora, hay que digerirlo de una forma distinta. Pero creo que lo has explicado de una forma magistral sin ponerle muchas rositas, sino realmente haciéndolo real. Y me encanta. Esto me lo llevo para un reel, para todo, porque este contenido voy a tener que exprimirlo al máximo. José, ahora yo quiero, ya estamos terminando, pero yo no me quiero ir de aquí sin que tú me hables de esa belleza que estoy viendo ahí atrás. Tu libro, por favor, no, que me tiene, me tiene ahí como que desviando la mirada. Cuéntame de ese libro. Mm. Mira, te voy a contar de ese libro, pero me gustan dos cosas. Yo, cuando a mí me invitan, como a mí me gusta preguntar, es un poquito entonces como complejo no hacerlo. Entonces, yo quiero preguntarte algo antes de contarte de eso, y es, ¿cómo haces con con este humano que se presenta frente a ti y que tú puedes sentir como que hay cierta resistencia o que piensa que es como esotérico lo que dices y no tiene que ver absolutamente nada como con negocios, contexto y todas? Qué herramientas usas en ese momento? He aprendido a hablar el mismo lenguaje porque vengo también yo del mismo mundo, entonces ya eso como que nos une en un punto. Y creo que es interesante cuando sientes y entiendes lo que haces desde adentro y has vivido el beneficio. No importa las palabras que tengas que utilizar para explicarlo, vas a lograrlo. Pero algo que a mí me gusta mucho es traducirlo en metáforas, analogías, lo que quiero trabajar con ellos y hacerlo, adaptarme al público con el que me encuentre. Es decir, no es lo mismo cuando trabajo con el personal de la salud, que actualmente estamos bastante enfocados allí,
que cuando me viene un manager de una empresa de estructuras metálicas, que no te imaginas la estructura cuadrada que tiene esa persona, 100% números, cifras, resultados, y pues toca abordar las cosas de una forma distinta. Pero creo que la clave es cuando entiendes lo que estás diciendo, cuando lo has vivido, lo has sentido y conoces el valor real que esto puede tener en la vida de otra persona, consigues la forma de adaptarte a su lenguaje. Perfecto, o sea, es ver a la persona que tienes allí y es el mismo concepto pero adaptarlo a quién es. Hace poco, que puede ser que esto te pueda servir, hace poco me preguntaba alguien que de las personas que yo he conocido, que de hecho uno de ellos es Ismael Cala, que, en el cual estamos ahí en esa cover juntitos, Hermoso. que me decían qué características yo encontraba en estas personas como que uno siente que son exitosas o las que son definidas socialmente como exitosas, ¿ok? Que de las personas que había conocido me daba cuenta que todos ellos, indistintamente como de qué área, tienen como muy claro quiénes son a ese momento, se siguen trabajando mucho, se trabajan mucho ellos. O sea, no, yo no conozco todavía a alguien que esté en un cargo muy elevado o alguien que genere mucho dinero o que mueva muchísimo y no se conozca o no se trabaje. O sea, tú los ves constantemente trabajándose, pensando, creando, aprendiendo, preguntando, siendo curiosos. O sea, es como que mucho en ellos. O sea, se enfocan mucho en ellos. Y, y me pregunto yo que si alguien que tiene ya una empresa y que llegue a tus manos porque siente como que no ha avanzado en algo o como que quiere mejorar en algo o como que preguntarles si realmente si todo lo que ellos han hecho hasta este momento los ha llevado hasta allí, ¿ok? Pero sientes que están estancados y que no pueden como llegar al siguiente nivel, muy posiblemente es por el peso que están llevando. Porque uno a veces no avanza al siguiente nivel por el peso como tan grande, el peso de no haber trabajado, de estar mintiendo, de estar mintiéndose y muy posiblemente en el momento en que liberas eso y solo liberas viéndote y viendo qué cargas encima, porque no puedes ver el equipaje hasta que no te giras. O sea, Ujú. no puedes. Jamás vas a ver tu equipaje si no giras o no te detienes a ver el equipaje. Si no, vas a hacer eso que tú acabas de comentar, que vas caminando por la vida sin vivir. Mucha gente va a morirse y se mueren hoy sin haber vivido. Jamás. Mucha gente se va a morir sin haber sido joven. Jamás, jamás lo fueron. Siempre vivieron en un futuro de pena, de sufrimiento o siempre vivieron una vida que les dijeron que tenían que vivir, pero nunca van a vivir su vida. ¿Por qué? Porque mientras que estés mirando así y no revises de verdad qué estás cargando, no revises en qué camino estás, de verdad, a todo el mundo le digo, o sea, si no te detienes un momento y revisas todo lo que llevas en esta vida, vas a llegar al final sin haber vivido, sin saber qué llevabas, sin saber qué tenías de equipaje. Y hay una frase ahora que la tengo entre ceja y ceja y es, si un árbol de un manzano, si un árbol de manzana, que muchos, quizás algunos lo han escuchado, si un árbol de manzano muere sin haber dado frutos, siempre fue un árbol de manzanas. Si tú das fruto o no das fruto de los dones que tienes, de las ganas que tienes, de lo que quieres hacer, lo hagas o no lo hagas, El igual, potencial estaba allí. igual estaba allí. O sea, entonces la pregunta es, ¿realmente era un árbol de manzanas y no los dio las manzanas o no? Entonces yo prefiero pensar que yo quiero probar si yo soy un árbol de manzana buscando dar esos frutos. Soy muy en eso, de morir en el intento de hacer lo que somos, lo que queremos hacer, lo que deseamos hacer. Y ese deseo que yo no sabía que tenía allí de buscar, de cambiar, como que pasó hace 2 años. Yo siento que hace varios años yo sentía como que revisaba mi equipaje
Pero hace 2 años yo literalmente me paré y dije, ya va. O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿A ¿Qué tengo dónde en este voy? equipaje? ¿A dónde voy? Yo sé a dónde quiero ir. Ok. Estoy llevando el equipaje que es. Si vas a unas vacaciones de invierno y llevas todo de verano, estás llevando el equipaje que es. ¿Te has revisado? ¿Es este el camino que realmente te lleva a ese destino? Porque si usted toma un vuelo a Japón y quería ir a Venezuela, pues te va a tomar un poquito más llegar a Japón. Entonces, revisar, estoy como en el camino que es. Y ese momento de detenerme así, de revisar, de empezar a pensar, fue lo que me llevó a escribir este libro, de empezar a tomar decisiones en pro de lo que yo quería hacer, de lo que yo quería mostrar, de esas manzanas que yo quería dar, de quién era yo y a empezar, ok, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo lo quieres? Y Clemencia, déjame decirte, cuando empiezas a revisarte, te vas a sentir más solo que nunca, te vas a sentir más perdido que nunca. O sea, si tú empiezas a revisarte y te da mucha desesperación y te da mucho miedo, estás bien. Porque esos son territorios desconocidos para ti. Desconocido. Jamás, jamás has ido allí. Y todo lo desconocido genera miedo. Lo nuevo genera miedo. Entonces vas a empezar a ver sitios donde como que llegas como a encender la luz. Clemencia, como que llegas a un sitio y es una casa que no conocías, que de alguna manera te han dicho que existía. Y entras, la cantidad de polvo. Y tratar de empezar a limpiar para ver, conectar las luces. Es un proceso de mudanza. O sea, tú vivías en otro sitio. O sea, no vivías en ti. Y no lo digo desde lo mismo, no lo vuelvo a decir desde la espiritualidad, que tiene un componente espiritual. Pero habitar la casa de alguien más, algo que ya conocías, pues ya sabías, pero cuando te toca habitar la tuya, tu propia casa, cuando es desconocido, eso te da mucho temor. Y si le tienes temor a la oscuridad, mucho más. Si le tienes temor a estar solo, mucho más. No sabes si hay escaleras, si hay de 2 pisos, si es una planta. No sabes nada. Y de esa casa, que es lo peor, que tienes que estar de acuerdo en vivir en esa casa sin conocer todas las habitaciones. Que vas todavía por la vida y de repente encuentras que hay una puerta que no sabías que tenías todavía allí y entras a esa puerta y, ¡ah! ¿Y esto Sorpresa. qué es? Sí, sorpresa. Y bueno, eso me generó pues romper muchas limitantes que tenía de que, bueno, un médico no es capaz de hacer esto. O sea, esto no es un médico. Un médico no va a buscar escribir de algo que implica revisarse a uno mismo. O sea, un médico te va a examinar externamente. O sea, el médico no busca tanto quizás en el interior de la persona, aunque todos sabemos que vamos sumamente ligados. Claro. Un médico, pues yo me especialicé de otorrinolaringología. Es decir, yo debería escribir libros sobre lo que yo hago, lo que mi profesión me dijo. Entonces es como romper de que yo no soy mi profesión. Y yo no dejo de ser mi profesión por hacer lo que yo hago. Eso no me va a quitar ni me va a poner valor. Más bien me hace entender más quién yo soy, lo que yo quiero expresar. Y ya yo no soy la mitad de algo o una parte de algo. Ya yo empecé a vivir que soy una cosa completa. Yo no soy mitad venezolana, mitad alemán, después de tanto tiempo. Ya yo digo, yo soy venezolano y alemán. Son como dos entidades completitas que lo tengo allí y yo uso lo que quiere ser. Y yo voy a seguir siendo médico y voy a hacerlo para toda la vida. Pero eso no me quita la oportunidad de poder estar frente a una cámara así o de sentir que soy comunicador o vocero de un mensaje. Es Y es una exactamente invitación. dejar de sentir que eres esto o esto o esto y sentirlo, integrarlo como soy esto y esto y esto. Porque eso es realmente lo que vamos construyendo. Y me parece, bueno, desde ya creo que tengo que leer ese libro. Lo voy a buscar. Oye, ¿sabes lo bonito del libro? Lo bonito del libro es que, claro, a todos nos regalaron esta portada bellísima,
en donde estoy con Ismael, que es como una cosa de también de aceptación, de aceptar que tú puedas estar allí. Y creo que para todos, porque somos 20 personas, para todos vernos allí fue una cosa como de creérnoslos también, de que no escribimos un libro de Ismael Cala, escribimos un libro con Ismael Cala. Y que tu cuerpo lo entienda, lo sienta, y que no haya tanto impostor allí en Exacto. eso, ¿ya? Hermoso. Pero cuando tú lees las historias, cuando tú lees el libro y que cada capítulo muestra las vivencias y muestra cómo cada una de estas personas en diferentes países, de diferentes nacionalidades, de diferentes pensamientos culturales o creencias, tienen en común esas ganas de ser ellos y de dejar un legado, de construir un legado si lo están construyendo, de seguir desarrollándolo si ya están en el camino o de buscarlo si sienten como que están en esa búsqueda. Entonces, cada vez que terminas como un capítulo, te voy a decir, cada vez que terminas como un capítulo, aparte que pasa esto de que, ¡ah! O te ríes y lloras un poquito, todas esas emociones en 12 páginas o 14 páginas, con una calidad bellísima. O sea, el libro es extremadamente hermoso de la calidad. Entonces pasas por todo esto y tú dices, pero ya viene otra. Viene otra historia que tiene en común eso mismo, el ser humanos. Y por eso todos estamos con Ismael, por ser humanos y mostrar esa humanidad. Que el legado no lo crean superhéroes, el legado lo creas tú, en tu entorno, con lo que tú haces, con lo que tú decides no hacer cada día. Wow, José, de verdad que esta conversación me ha dejado mucho y estoy segura de que le va a dejar mucho a quienes la escuchen. Algo que quiero resonar para cerrar, que me parece que ha estado hilado en medio de esta conversación, es que siempre vamos a tener pensamientos, emociones que nos invaden. Siempre vamos a tener esa historia allí que nos está contando que tú no puedes hacer esto, que porque están ahí esas inseguridades, esos pensamientos, no podemos pararlos. Me encantaría tener una varita mágica y que haga puff y se acabaron esos pensamientos y esas emociones. Pero lo interesante de esto es que podemos construir una vida rica en propósito a pesar de todos esos pensamientos, a pesar de esas emociones, cuando entendemos que el trabajo está en nosotros, no en poner el origen de esas emociones y esos pensamientos en los otros, y ver qué es lo que realmente nosotros podemos hacer para construir esa vida rica en propósito a pesar de todo eso que está pasando dentro de nosotros. José, gracias por estar aquí, de verdad, y bueno, te dejo para que te despidas. Pues ahora sí puedo agradecer. Muchas gracias por ser tú, muchas gracias por atreverte, muchas gracias por lo que haces por ti misma, por estar frente a la cámara, por saber el propósito, por entender el motivo, por aceptar ser quien eres, con, sin y a pesar de. Qué bello. Gracias, José. Un abrazo fuerte. Gracias por estar aquí. Y a ustedes,